Listo, ya. Hola de nuevo a todas mis hermanas. Gracias por estar de nuevo. Muy buenas noches. Es una bendición, como siempre, estudiar la palabra con ustedes. Gracias por estar acá. Y también hemos llegado a lección 5. Entonces, estamos en la mitad del curso. Muchas gracias por su fidelidad. Las que están aquí en vivo, pero también hay algunos que están siguiendo fielmente en las grabaciones. Entonces, gracias a todas por estar acá conmigo esta noche. Wow, hay muchos más entrando en el momento. Dame un segundo. Muy buenas noches a todos que están entrando. Ya, hoy día vamos a estudiar hábito número 2 de ser una discípula. Y hábito número 2 es ojos abiertos. Ojos abiertos es el tema de esta noche. Ser una discípula a mantener los ojos abiertos. ¿Okay? Para empezar, vamos a hacer una actividad. La semana pasada. La semana pasada estudiamos en lección 4 el primer hábito de ser una discípula. Y el primer hábito era hacer el bien, ¿cierto? Amamos a otros porque somos motivados por el amor de Cristo en nosotros. Entonces, el primer hábito era hacer el bien. Entonces, para empezar hoy día, me encantaría tomar algunos minutos para hablar de un momento en sus vidas cuando alguien hizo el bien para ti. Un momento en tu vida cuando alguien hizo el bien para ti. Entonces, se pueden compartir por el chat, si sea más cómodo, o también se pueden compartir acá en voz alta, pero me encantaría escuchar algunos momentos de tus vidas en que alguien hizo el bien para ti. ¿Alguien tiene algo para compartir con nosotros? Yo puedo, profesora. Adelante. Y ya va a ser el año, muchos años, que creo que lo mejor que pudieron hacer para mí en el año 1984. Ya. Tenía a mi hijo mayor de 4 años, ahora va a tener 43. Yeah. Y yo estaba muy triste, muy angustiada. Mi papá estaba muy enfermo y yo tenía mucho miedo a la muerte y a los muertos. Tenía 23 años y me sentía huérfana de Dios porque había tenido una muy mala experiencia cuando era chica, que no había iglesias cuando yo era chica, cristianas, por Buenos Aires, en las provincias. Había católicas que a su vez tenían colegios y se usaba mucho la comunión. Era el bautismo cuando eran bebés y la comunión a los 7 o 8 años empezaban el catecismo y después la comunión y salían todos los chicos vestidos de blanco. Y yo tenía una ilusión tremenda de tomar mi comunión porque yo ya conocía a Jesús y tenía una adoración con él. No entendía por qué, pero yo ya tenía esa adoración. Y en la primera misa que fui con una vecinita, tendríamos 8 años, mi papá no era muy amante a las misas católicas, entonces él nos entró adentro de la iglesia y se quedó afuera a esperar que terminara. Y nosotros escuchamos la misa, poníamos atención en todo, pero cuando llegó el momento de comulgar, se levantaba la gente de los bancos y hacía la cola en el medio hasta llegar al altar donde tomaban la comunión. Y nosotros que éramos chicas y no sabíamos, hicimos la cola, llegamos al altar, nos dieron la comunión y nos fuimos a sentar en el banco.
Ahora atrás había 2 monjas. Cuando terminó la monja, la misa y salíamos para el patio, que daba a la iglesia, nos llaman las monjas y nosotros nos quedamos paraditas. Y dice, ¿ustedes tomaron la comunión? No, nosotros estamos en catecismo. Ah, nos pegó un susto, nos retó tanto, que no podíamos hacer eso, que del diablo y que no sé cuánto. Y fue la primera y la última vez que yo fui a una iglesia católica. Y ese dolor y ese miedo y ese susto me duró por años, que yo sentía en mi corazón que Dios no me amaba. Entonces andaba como huérfana, orando como yo podía, siendo grande ya, preguntándole al Señor a dónde estaba Él, que yo lo quería encontrar. Y cuando llegó este momento de mi vida tan mal, que yo tenía tanto miedo porque no tenía la paz del Señor ni conocía nada, esta amiga, compañera de mi hijo, el nenito del jardín, me dijo, yo te voy a llevar a un lugar donde vos te vas a sentir bien. Y me llevó a mi primera iglesia cristiana. Y ahí empecé a entender, dentro de lo poco que enseñan, que Dios a mí me amaba y que yo lo había encontrado. Así que ya van a ser 39 años que yo conocí, el Señor me recibió, me llamó y yo lo pude encontrar. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Creo que otro momento fue cuando nacieron mis hijos, pero ese es el momento personal mejor de mi vida. Esa persona hizo lo mejor que podía hacer para mí en mi vida. Gracias por compartir, Viviana. Y qué impresionante que esta persona en tu vida simplemente dijo, ven conmigo, vamos a la iglesia y vas a sentirte mejor. Te extendió una invitación y eso hizo el bien para ti, para la vida. Gracias, es un buen ejemplo de hacer el bien para otros. Gracias, hermana. Gracias a usted, profesora. ¿Alguien más tiene un ejemplo de tu vida cuando alguien hizo el bien para ti? Ramona, adelante, hermana. Negro, bájalo un poco, por favor. Sí, bendiciones y buenas noches para todas. Quiero contar, al igual que como decía la hermana, y en esta noche la lectura está en Juan capítulo 4 del verso 1 al 38, donde Jesús tuvo un encuentro con la samaritana. Pues cada uno de nosotros tiene una necesidad. Y precisamente Dios aprovecha esa necesidad en cada uno de nosotros para Él poder saciar. Cuando yo tenía 24 años de edad, mi hijo primogénito tenía 2 años de nacido. Y él había nacido por un sufrimiento fetal y tenía algunas condiciones de salud y necesitaba alguna cirugía. Yo escuché hablar de un evangelista que venía del interior del país. Yo vivo en República Dominicana, para los que no saben. Y él venía desde Bonao, que está en el Cibao, al norte de República Dominicana. Venía para la localidad donde yo vivo actualmente, que es en Jaime, Dominicana Republic. Y yo escuché que él venía. Y cuando yo escuché que venía un evangelista, yo había escuchado hablar de Dios, de los milagros que Dios hacía a través de Jesús. Y yo recuerdo que en ese entonces mi madrastra, la
la esposa de mi papá, era cristiana. Y a la persona que yo tenía cercana, que era cristiana de confianza, era ella. Y yo le dije, yo quiero ir a esa actividad porque yo tengo fe de que Dios puede hacer un milagro en la vida de mi hijo. Y puede ser que ni siquiera haya que llevarlo al quirófano, sino que Dios simplemente con un toque lo puede sanar. Y esa noche yo fui a esa actividad. Yo entendía que lo que yo necesitaba en ese momento era la sanidad de mi hijo. Pero Dios sabía verdaderamente cuál era mi necesidad. Y mi necesidad era Jesús. Por eso es que la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y esa noche, sin yo darme cuenta, cuando hicieron el llamado, yo pasé al frente en un mar de lágrimas. El Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo desde el lugar donde yo estaba. Y yo llegué hacia adelante cuando el predicador hizo el llamado, sin yo darme cuenta. O sea, y esa noche yo recibí al Señor. ¿Qué pasa? Ya yo tenía a Jesús en mi corazón. Y 2 años después, mi hijo fue operado con una cirugía exitosa y todo cubierto. O sea, Dios es un Dios maravilloso. Primero lo busqué a Él. Primero yo tenía una necesidad. Él sació mi necesidad primero, la que Él entendía que era mi prioridad, no la que yo entendía, porque muchas veces nosotros entendemos que tenemos una necesidad, pero Dios verdaderamente conoce qué es lo que necesitábamos. Sació mi necesidad, me fui con Jesús esa noche y Él obró para que a través de una fundación yo hiciera los contactos. Me citaron, vieron al niño, hablamos con el doctor, que es un doctor muy reconocido en República Dominicana, el doctor Cruz Minian, que quizá ustedes han escuchado hablar de él. Y mi hijo fue operado con todo cubierto. Y eso solamente lo hace Jesucristo. Amén. Gracias por compartir, Ramona. Gracias. Sí, muchas veces en la vida las cosas pasan y sabemos que era la mano de Dios, ¿cierto? De gracias a Él que tu hijo tenía esta operación. Y también de gracias a Dios por tu amiga o vecina, no recuerdo, la vecina cristiana, que sabías que yo quiero ir con alguien y elegiste a ella porque sabía que era cristiana. Hacer bien para otros es siempre ser dispuesta como cristianas a servir y amar a otras. Gracias, hermana. Lindo. No tenemos mucho tiempo. Voy a elegir una persona más, ¿ok? Disculpa, no tenemos mucho tiempo para que todos puedan compartir. Lady, tenías la mano arriba. ¿Podrías compartir, hermana? Sí, profe. Adelante. Muy cortico. Realmente yo trabajo en servicios generales. Yo hago aseo en un conjunto residencial acá en Bogotá. En el 2020 mi mamá salió diagnosticada con cáncer de seno. Mi esposo pierde el trabajo, yo sustento la casa con un mínimo, pues que obviamente para una familia, para un hogar, un mínimo es muy poquito, pagando arriendo, necesidades, bueno. Y pues el año pasado estaba en una crisis muy dura, ya no aguantaba la situación económica, yo vivo con mi mamá y pues tocaba darle alimentos, porque la quimio que está tomando obviamente baja defensas, es muy dura. Y pues el milagro y la bendición que Dios hizo fue a través de donde yo laboro. Cada uno de los residentes lograron reunirme cierta cantidad de dinero. Para mí, hasta el día de hoy, yo le agradezco a ellos, vivo agradecidos con ellos y yo le digo que es un milagro de Dios. 2 veces hicieron la ayuda conmigo en el año y verdaderamente Dios es bueno. Dios sabe cuando uno tiene la necesidad y Él suplió. Y de verdad lo que hicieron con ellos, yo los bendigo y ellos no saben lo que hicieron conmigo porque yo sé que Dios les ha devuelto
a ellos más de lo que dieron por mí. Wow. Y es Wow, bonito gracias. eso, Sí. que alguien se interese por las necesidades del otro. Muchísimas gracias por compartir. Sí, Dios sabe, ¿cierto? Dios sabe y muchas veces usa otras personas para entregar sus bendiciones. Yo también tenía uno como, no tanto como eso, pero cuando mi mamá padeció de cáncer, tenía 19 años y es un ejemplo de hacerlo bien que es muy chiquitito, pero para mí era un mundo. Tenía 19 años y regresó a la universidad para estudiar y bueno, era bastante complicado regresar a estudiar después de perder tu mamá, ¿cierto? Y pensaba que nadie me entendía, me sentía muy solita. Y recuerdo bien que un día estaba sentado, no sé, en una silla, en un pasillo, y un estudiante se sentó a mi lado y nunca había hablado antes con ella, nunca. Pero ella sentó a mi lado y me miró con tanto cariño. Y ella me miró y dijo, Elise, ¿de verdad cómo estás? Escuché que perdiste a tu mamá. ¿Cómo estás? Y en este momento sentí, wow, el amor cristiano de alguien que tomó su momento, alguien que no conocí, para sentar y sentir mi dolor conmigo. Hermanas, a veces hacer el bien puede ser un acto muy grande o también puede ser una mirada de cariño a otros, ¿cierto? Dios nos da tantas oportunidades a hacer el bien. Gracias por compartir. Vamos a empezar esta noche, como siempre, con una oración. Entonces, hermanas, oremos. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver a las muchas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a repasar la tarea muy rápido si podemos, porque no tenemos mucho tiempo, pero hermanas, muchísimas gracias por la participación en el grupo de WhatsApp. Era una bendición leer todo de verdad. Y era bastante complicado para mí como profesora elegir uno. No podría elegir uno, disculpa. Entonces elegí como 5, que me gustó mucho. Y también para eliminar las opciones, elegí 5 oraciones que tenían 10 palabras y no más. ¿Ok? Entonces, los que tenían más de 10 palabras, lo siento, eran buenos, pero no van a salir en la pantalla. Entonces, la tarea era para compartir un resumen del video, ¿cierto? Entonces, aquí están algunas. Número 1 es: Jesús, fuente de agua viva que salta para vida eterna. Nuestro amado nos invita a compartir el Evangelio con todos. Jesús es amor, no tiene preferencias, su agua es vida eterna. Ese me gustó mucho porque esta persona colocó vida eterna junto para tener 10 palabras. Entonces era chistoso porque en verdad es 11 palabras, pero es muy lindo. Tener los ojos abiertos para compartir el mensaje del Evangelio. Jesús, mi Salvador, mi ejemplo a seguir y vida eterna. Las buenas nuevas son para todos. Son para todos. Amén y amén. Hermanas, gracias. De verdad, cada uno era bien. Pero aquí están algunos. Qué hermoso la tarea de hoy día. Esta historia de la Biblia es bien conocida y bueno, es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Bueno, muestra nuestro Salvador, pero también muestra su amor para nosotros, especialmente nosotros como mujeres. Entonces, es una bendición estudiar esta parte de la Biblia con ustedes esta noche. Vamos a empezar con un resumen. Y aquí en la pantalla pueden ver un mapa que muestra la ruta que tomaron muchos judíos
en este momento. Y se pueden ver, como dijo en el video, que muchos no pasaron por Samaria, ¿cierto? Esta es la ruta normal que tomaron alrededor de Samaria. Y ahora en la pantalla pueden ver el mapa de la ruta que tomó Jesús. Okay. Pueden ver que Jesús fue directamente por Samaria. Y me gustó, no sé si lo notaron, pero en Juan 4, bueno, en mi versión dice cómo tenía que pasar por Samaria. Cómo tenía que pasar. Es bastante lindo que tiene esa palabra tenía. Tenía que Jesús sabía que quería pasar por Samaria. Y bueno, sabemos que los samaritanos y los judíos no eran amigos, ¿cierto? Y era bastante fuera de normal para un judío conversar o compartir tiempo con alguien que es de Samaria. Pero Jesús no solo caminó a través de Samaria, pero también mantuvo los ojos abiertos para tener la oportunidad de tocar la vida de alguien en esta región. Okay. Sabemos por la tarea que Jesús conversaba con una mujer, ¿cierto? En el pozo, una mujer samaritana. Y cuando ella se fue y los discípulos llegaron de nuevo, porque recuerden que los discípulos fueron a la ciudad para comprar comida, ¿cierto? Y cuando regresaron, se sorprendieron mucho. Y no era porque Jesús estaba hablando con una samaritana, era porque Jesús estaba conversando con una mujer, ¿cierto? Cuando estaba preparando para esta lección, leí que existía una regla rabínica que decía que nadie hable con ninguna mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa. Entonces, en esta época, no era común para los hombres, especialmente los judíos, hablar con las mujeres en las calles. Y aparte de eso, con una samaritana, ¿cierto? Entonces, cuando leemos esta sección de la Biblia de Juan 4, Jesús está mostrando un amor inmenso, que está compartiendo la palabra en Samaria y con una mujer. Está mostrándonos que su amor es para todos, ¿cierto? Con su sabiduría divina, abrió sus ojos y aprovechó de la oportunidad compartir. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos más en esta lección, en esta historia de Juan 4. ¿Ok? Entonces voy a necesitar su ayuda, voy a tener preguntas y me encantaría tener su participación. Y nosotros vamos a estudiar bien qué pasó con Jesús y con esta mujer y también cómo nosotros como discípulas también podemos mantener los ojos abiertos. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con los 12 preguntas que siempre hacemos en Academia Cristo. De nuevo, si quieren, hermanas, pueden contestar por el chat, no hay ningún problema. Pero también pueden levantar la mano y compartir acá en voz alta. ¿Ok? Vamos a estudiar Juan 4. Y aquí están las primeras 7 preguntas. Número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia de Juan 4? Adelante, Fabiola. Bueno, los personajes, Jesús, la mujer samaritana, los apóstoles y los samaritanos también que salieron. Exacto, sí. Jesús, los discípulos, la mujer samaritana, los otros del pueblo, sí, exacto. ¿Alguien más? Lo único otro que podrías decir, pero no de verdad salió, son los esposos de la mujer, que conversaron también de sus esposos, pero no estuvieron allá junto con ellos, ¿cierto? Entonces Jesús, los discípulos, la mujer y los del pueblo,
también. ¿Ok? Gracias, Fabiola. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Objetos. Fabiola, no puedes contestar a todos, pero gracias por su participación. Voy a esperar para otros. Profe, yo encontré el pozo de Jacob, el cántaro, Ajá, las 2 clases de agua, qué bien. la comida. Mira, qué bien. Visualicé. Sí, súper. El pozo, el cántaro, la comida y el agua también, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Sí, no encontré nada más, entonces está bien. La siguiente pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Adelante, Norma. Hola, buenas noches, bendiciones. Ocurrió, ¿verdad?, en Samaria, en un lugar llamado Sicar. Exacto. Sí, en Samaria, en Sicar o para ser más con más detalle, en un pozo, un poco afuera de Sicar. Exacto, sí. Gracias, Norma. Espero que sientes mejor. Sí, ya voy mejorando, gracias a Dios y a sus oraciones. Amén. Qué bien, hermana. Me alegro mucho. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? En esta pregunta, hermanas, recuerden que no estamos buscando un año específico, no estamos buscando una fecha. En general, en la Biblia, ¿cuándo ocurrió esta historia? Adelante, Teresa. Bueno, sería al final del ministerio de Jesús, porque él nos menciona que cuando lo invitan a comer, él dice que él tiene el alimento de su padre y que va a cumplir con la misión encomendada. Entonces yo así lo entiendo que es ya al final de su ministerio. Gracias, hermana. Sí, está en el ministerio de Jesús. Sabemos que él tenía un ministerio público por 3 años. Entonces era entre este tiempo. Perfecto. ¿Alguien más, Viviana? Sí, yo razono que es que cuando él inicia el viaje a Galilea, después que los fariseos hablaban mucho sobre la gente que bautizaba a Jesús, y dice Juan que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, entonces era en el trayecto de viaje a Galilea que él tenía que pasar por Sinar y se encontró con la mujer en el pozo que estaba cansado cerca del mediodía y aprovechó a sentarse cuando viene la samaritana y él le pide agua y ahí empieza la conversación. Exacto. Gracias, hermana. Sí, sí, sabemos que era mientras Jesús estaba con sus discípulos y sabemos que eso es parte de su ministerio público. Pensamos que era en su primer año de ministerio, pero también en el fin de su vida, porque tenía tres años de ministerio nomás Jesús. Y claro, era durante el tiempo visible en la tierra, ¿cierto? Gracias, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema que notamos en esta historia? ¿Cuál es el problema? Jacqueline, adelante. Pastora, el problema podría ser cuando Jesús le habla a la samaritana y llegan los discípulos y se sorprenden porque él está hablando con ella. Exacto, sí. Puede ser un problema muy grande que en esta época no querían conversar con mujeres ni con samaritanas, ¿cierto? Es un problema que todavía tenemos en el mundo.
el racismo, el conflicto entre personas, ¿cierto? Fabiola, adelante. Bueno, yo observé que el problema también es cuando conversa Jesús con la mujer y ella le dice, bueno, estaban conversando y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Entonces yo le veo ahí el problema de los samaritanos y de los judíos, que no sabe, que tenían ahí cada uno donde adorar a Dios. Sí, exacto. Gracias por compartir. También un problema gigante. Alicia, buenas noches, Alicia, adelante. Hola, buenas noches, profe. Uno también de los problemas cuando Jesús en amor la confronta a la mujer samaritana que le dice 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Bueno, y después en que también ellos que no se hablan entre judíos y samaritanos, tienen que hacer un recorrido muy largo para poder, en vez de pasar por un lugar más corto, tienen que ir por un lugar más largo, entonces, para no hablarse entre ellos, ¿no? Y en cambio Jesús rompe con eso. Sí, sí, gracias. Sí, todos son correctos. Sí, hay un montón de problemas que podemos encontrar acá. Pero por esta noche, por esta lección, vamos a enfocarnos en este problema. El problema que la mujer no tiene el agua viva. ¿Okay? No tiene el agua viva de Jesús que brota la vida eterna. Está atrapada en el pecado. Okay. Entonces, sí, hay muchos problemas, pero para esta noche vamos a enfocarnos en la mujer y el problema que tenía ella de su pecado, ¿cierto? Y de no conocer a Jesús, a su Salvador. Hermanas, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? En el principio sabemos que los discípulos, llegaron a este punto en Sicar y los discípulos entraron a la ciudad para comprar comida, ¿cierto? Ese era el primer evento, que llegaron a Sicar, los discípulos entraron a la ciudad para comprar comida. ¿Qué pasó después? ¿Cuál es el próximo evento de la historia? Bueno, pues que sale la mujer samaritana por agua. Perfecto. Y se acerca a ella y le pide que le dé de beber. Entonces, pues ella se sorprende porque él es un judío y los judíos y los samaritanos no hablan entre ellos. Y, bueno, yo solo quiero hacerle una pregunta. En otro estudio bíblico que tuve, no con ustedes, está claro, se tocó este tema y la pastora que nos dio este estudio bíblico nos mencionaba que había un detalle, que la mujer samaritana iba a esa hora del día, que hacía mucho calor, porque ella pues había tenido 5 maridos porque vivía con los esposos de otras mujeres y las mujeres acostumbraban a ir por agua a otra hora de la tarde y ella iba en esa hora con el calor para no encontrarse a las mujeres que ella les había robado el marido. No sé de dónde sacó eso esta pastora, pero esa es mi duda. Si tiene algo que ver con esta historia bíblica o ella se lo imaginó. No, sí, gracias. Muchos comentaristas señalan eso, que en esta época era costumbre que las mujeres fueran juntas al pozo, que siempre era afuera de la ciudad. Y siempre lo hicieron en la mañana porque, en la tarde, porque como no hay mucho sol, sería mejor en la mañana, ¿cierto? Entonces, muchos que conocen esta época piensan que esta mujer salió solita y salió a mediodía en el calor. Y pensamos que era por su pecado, porque parece que su estilo de vida pecaminosa de esta mujer era bien conocido y causa que era
esta mujer fuera condenada, quizás. No está escrito en la Biblia eso, pero muchos piensan que ella solita en el pozo muestra que su pecado era bien conocido. ¿Está bien, hermana? Sí, sí, muchas gracias. Y Sí. bueno, entonces ahí lo importante es esto, que Jesús le dice que el agua que Él le va a dar de beber es el agua de vida eterna. Entonces ella es cuando reconoce que las promesas bíblicas hablan de un Mesías y pues el Espíritu Santo a ella la hace reconocer que Jesús es ese Mesías y entonces ella sale con los hombres de su aldea a darles la noticia, pero ella lo llama que es un profeta porque pues conocía su vida, ¿no? Exacto. Sí, y imagínate que, bueno, de todas las mujeres, de todas las personas en esta ciudad, Jesús eligió a ella, acercó a ella, ¿cierto? Y bueno, Jesús pasó tiempo con ella en el pozo, enseñándola. Y Jesús la usó como instrumento en esta ciudad de compartir su evangelio. Es como Pablo también, como en este curso estamos conversando de que somos discípulos. Dios nos ha llamado y la Biblia está llena de ejemplos de cómo Jesús usa personas pecadores para su gloria. Y ella es un ejemplo precioso para nosotras, como mujeres, pero también como pecadores también, ¿cierto? Y me hace pensar en quiénes son las personas donde vivo que están en circunstancias similares a ella y cómo puedo compartir el mensaje con ellos, ¿cierto? Como Jesús eligió personas que no eran populares en sus ciudades, ¿cierto? Y los amó y los usó para su gloria. Y nosotros también podemos pensar en eso. ¿Cómo podemos mostrar el amor verdadero de Dios a todos, a todos? Gracias, Teresa, por este comentario. ¿Alguien más? ¿Algunos comentarios o sigamos? Dun, dun, dun. Ya, ok, sigamos entonces. Ahora estamos... Un pequeño comentario. Ya, Un ok. pequeño, no me da tiempo porque tengo celular, no me da tiempo a levantar la manito. Okay. Un pequeño comentario sobre lo que pasa en esa secuencia, que creo que para mí es muy importante. Yeah. Cuando ella le menciona que va a venir el Mesías, el Cristo, y le declarará todas las cosas, Jesús se confiesa a ella y le dice, yo soy. No leí todavía en ninguna parte de la Biblia que Jesús confiese así tan claramente, yo soy. Porque a los discípulos él les preguntaba, ¿qué dice la gente de mí que soy? Pero a ella le dice, yo soy. Eso quería comentar, como a veces uno pasa por alto una frase tan importante como él le declara a ella que él era el Mesías. Por ello sale corriendo y no sabe, dice, hay un profeta, pero parece que es el Mesías que esperamos y la gente va a verlo a él. Sí, y Gracias, profesora. Sí, Jesús usó este momento con una samaritana en una ciudad de Samaria para declarar que Él es el Salvador. Increíble. Él fue allá para declarar su presencia como Salvador al mundo. De nuevo, una muestra increíble del amor de Dios, que es de verdad para todos, ¿cierto? Gracias, hermana Viviana. Ahora,
¿Se resuelve el problema en esta sección? ¿Qué piensan ustedes? Para regresar al tema, disculpa, voy a rechazar un poquito. Antes conversamos de muchos problemas, pero en este curso vamos a enfocar en el problema de esta mujer que estaba atrapada en el pecado, ¿cierto? Entonces, ahora estamos en la pregunta, ¿se resuelve el problema y cómo? Sí, profe, sí se resuelve el problema porque ella acepta tomar del agua y va y lleva el mensaje y los demás se devuelven y creen. Pues Sí. todos creyeron. Sí. Sí, ella conoció a su Salvador, ¿cierto? Jesús acercó a ella y el Espíritu Santo obró fe en su corazón y su problema de pecado ahora está limpia con su Salvador y su muerte en la cruz, como nosotros, ¿cierto? ¿Se resuelve el problema? Sí, sí o sí. Y también podemos decir para los otros problemas, de diferencias entre personas, de diferencias de problemas de racismo y todo. Bueno, siguen estos problemas, ¿cierto? En el mundo hoy día siguen estos problemas, pero con Jesús, bueno, hay una expresión en inglés, no sé si funciona en español, pero dice que todos son al mismo nivel bajo la cruz de Cristo. Y es decir, que todos somos pecadores y todos, Dios murió por todos. Somos iguales bajo la cruz de Cristo. Y no podemos esperar compartir este mensaje con todos para que creen y viven para siempre, ¿cierto? Ahora vamos a seguir con la parte de consolidar, ¿ok? Hermanas, la primera pregunta es, bueno, esa pregunta hemos hecho en la tarea, de qué se trata la historia, ¿cierto? En 10 palabras o menos hemos conversado ya de qué se trata la historia. Y ustedes han compartido muchas frases hermosas. Entonces, no creo que tenemos que enfocarnos en esta parte de qué se trata la historia. Gracias por hacer la tarea. El número 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensan ustedes? Norma, adelante. Uno de los pecados que yo veo que me enseña a confesar esta historia de la verdad de Jesús con la mujer samaritana es el adulterio. El adulterio, esto ya que ella tenía más de 5, ¿verdad? 5 maridos. Y también otro pecado que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Es la incredulidad, la falta de fe. Gracias, Norma. Gracias por compartir. Magali, ¿querías compartir? Sí, sí, pastora, aquí lo que nos enseña a confesar es, por lo general, que podemos decir racismo, pero las diferencias que hay entre culturas y que a veces, no, porque uno tiene una cultura se cree más o se cree menos, y hay una situación, hay bastante de racismo, pienso yo. Hay muchas diferencias, había muchas diferencias, pero que no había por qué, porque todos, ninguno eran, pero todos, porque a la vista de Dios todos somos hijos de Dios, pero aún existe y subsisten todo este tipo de cosas en todo el mundo. Y ahí, o sea que este tema no es nuevo, existió y sigue existiendo, porque los corazones cuando no están apartados de Dios, pues nos consideramos que somos mucho más que los demás, pero si vemos a la luz de la palabra, vemos que todos somos iguales a los ojos de Dios, pero esto todavía existe. Esa es mi participación, doctora.
Gracias, ¿no? sí. Tristemente es tan fácil pensar que somos mejores que otros, ¿cierto? Es triste y es bueno reconocerlo para que podamos confrontarlo, para que podamos orar, para que podamos como grupos de fe obrar o trabajar con otros que no son como nosotros, ¿cierto? Y es bueno lo que dijiste que, bueno, que es algo que tenemos que entender, que es un parte de nuestro pecado, que es fácil a veces tener pensamientos de racismo, pero con Dios podemos entregar su amor a todos y siempre oremos que tenemos oportunidades de hacerlo. Gracias, hermana. Jacqueline, adelante. Pastora, solo una opinión y añadir de que cuando la hermanita dice de la fe, que le faltaba fe a la samaritana porque Jesús le dijo que él era el Mesías y me sorprende la reacción de la mujer porque usted sabe que si nos dicen yo soy el Mesías y se siente ese gozo o esa paz cuando le están diciendo eso, que me imagino que es la misma paz que todos estamos compartiendo aquí. Pero en ese entonces, cuando Jesús le dice eso a la samaritana corre nada más y se va sin ante él y le dice, pues si tú eres el Mesías, quiero pedirte perdón, o porque esa es la reacción que nosotros tenemos ahora, que si lo viéramos, yo creo que somos así como un granito de mostaza, nos deshacemos delante de él con tanta presencia o con tanta luz que él nos reflejaría. Entonces, a mí me sorprende nada más esa frialdad de la mujer, porque ella se va a contar que él es el Mesías, pero en sí ella se va incrédula porque no reaccionó, solo dijo, se fue y dijo que voy a ir a contar que tú eres el Mesías o algo así. Solo era esa inquietud. Sí, es interesante verlo porque sabemos que, bueno, y sí, claro, ella se fue, se fue al tiro corriendo y no sé cómo yo podría reaccionar en ese momento. Pero también sabemos que en versículo 28 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y después en 30 dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, y salieron y fueron a ver a Jesús. Entonces, su testigo de esta mujer, ella regresó y dijo a todos, imagínate, estaba proclamando su pecado. Me ha dicho todo lo que he hecho, ¿cierto? Pero tenía tanto gozo en su corazón de compartir y todos al resto de la ciudad fueron a conocer a Jesús después y Jesús quedó con ellos 2 días en su ciudad. Entonces, bueno, no sabemos exactamente sus pensamientos, ¿cierto? Después de que Jesús aclaró que era el Mesías, pero podemos ver sus acciones. Y sus acciones muestran a alguien que está lista a compartir que el Mesías está ahí, ¿cierto? Y bueno, es interesante, me hace pensar en la historia de las lepras, de los 10 lepras, cuando Jesús sanó 10 lepras, pero uno regresó a agradecerle, ¿cierto? No sabemos si los otros estaban agradecidos o no, no dice la Biblia, pero sabemos que uno regresó. Entonces, y también, bueno, no sé, ahora voy por otro camino, pero no sabemos todo lo que ha dicho la mujer también. Entonces, no sabemos, pero la Biblia nos muestra que por sus acciones comentó a todos que el Cristo estuvo allá, ¿cierto? Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? ¿Un otro pecado que nos enseña a confesar?
Yo, buenas noches. Buenas noches, Diana. Sí, ¿cómo está, Elis? Bien, bien, gracias. Bueno, bajo la explicación que nos acaba de dar, vería también el pecado de que a veces tal vez por nuestro orgullo, nuestro ego, no mantenemos los ojos abiertos para nosotros también compartir con esas personas que necesitan del mensaje de Dios, ¿no? Sí. Ujú, Sí. entonces nos quedamos calladas o tal vez por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, sentimos que ellos no quieren, o sea, no necesitan del mensaje, ¿no? Entonces, no, como mencionaba que no estamos alerta, o sea, no tenemos nuestros ojos abiertos ante estas oportunidades, se podría decir. Ujú. Exacto. Sí, gracias por regresar al tema de esta lección, ojos abiertos. Sí, hermanas, piensen que Jesús tenía sed, estaba al lado de un pozo. Y yo, cuando yo tengo sed, no estoy pensando en compartir el evangelio, ¿cierto? Y tengo muchas veces en la vida, hacemos cosas no normales. Tomar agua, caminar al mercado, hacer cosas, ir al colegio para buscar a mi hijo. Cosas que son entre nuestras rutinas diarias. Pero si caminamos con ojos abiertos, cambia todo el camino, ¿cierto? Y este es un buen ejemplo de eso, que Jesús, mientras tenía sed, usó esta como una oportunidad a hablar de agua viva con alguien más que tenía sed. Entonces, gracias por compartir eso, Diana. Un pecado que yo me gustaría confesar es exactamente eso. Cuando no tengo los ojos abiertos a otros que ya están en todas partes de mi alrededor, pero a veces no los veo. Gracias, hermana. Ahora, pregunta número 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En que Dios no hace acepción de personas. Nos Amén. mira a todos en condiciones como estemos. Amén, amén, amén. ¡Qué amor! ¿Alguien más? Adelante, Sofía. Sofía, no te escucho. Hay que prender su micrófono, creo. No está funcionando. Pero me encanta que el nombre de tu hijo es Moisés. Mi hijo se llama Moisés también. Es un buen nombre. No está funcionando. Disculpe, hermana. Si podrías escribirlo por chat, sería genial. Fabiola, adelante. Yo veo el amor de Dios en esta historia, que bueno, sin hacer excepción de nada, Jesús habló con la mujer y por el testimonio de ella, porque dice que ella salió corriendo a hablar con todos los del pueblo y ellos vinieron. Entonces el Señor no hace distinción de pecado también. Las personas que vienen a Él está listo para perdonar cualquier pecado que se haya cometido. Y nos da el agua viva a cada uno de nosotros. Ajá. Sí, gracias, sí. Sí, gracias por comentar eso. No he pensado en eso, pero sí, también no hay distinción entre pecado. Y a nosotros también nos da agua viva.
¿cierto? Por su palabra, por el bautismo, nos da este agua viva. Sí. Alicia, adelante. Profe, yo también creo que Jesús se tomó tiempo, ¿no? Se paró para hablar con una mujer. Y hay veces, a mí me gusta la historia de María y Marta, ¿no? Cuando Marta se preocupaba, creo que era Marta, se preocupaba mucho por los quehaceres, ¿no? Él se toma tiempo con nosotros. A veces nosotros no tenemos tiempo para él. Y él es fiel. A veces, a mí me pasa mucho por el trabajo o por cosas en la vida que no me voy a los pies de Jesús. Y Él está ahí esperándome. Así que eso tengo que confesarlo. Sí, gracias, hermana. Gracias. Y gracias Brenda también por lo que compartiste en el chat. Hermanas, número 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Por tema de tiempo, voy a contestar a esta pregunta yo. Y bueno, podrían decir muchas cosas acá, ¿cierto? Pero para enfocarnos en el tema de ojos abiertos, Jesús nos enseña en este momento a pedir que mantenemos ojos abiertos, ¿cierto? Que Él nos ayuda a tener ojos abiertos para las oportunidades que nos rodean. Es una buena oración siempre, hermanas, especialmente en la mañana, con tus hijos o con tu familia o solita, decir, ya Dios, muéstrame tú hoy día, muéstrame tú y muéstrame quién puedo amar hoy día. Y es bastante lindo como cuando cuando creemos algo, por ejemplo, tener los ojos abiertos, que podemos acercar a Dios en oración y pedir su ayuda, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacerlo. Dios, ayúdanos a mantener los ojos abiertos. La última pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje de Juan 4 con alguien más? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Profe, con una persona que nunca ha conocido a Jesús, yo creo que una persona nueva, si la queremos que conozca el Evangelio del Salvador, esta sería una excelente historia para contársela. Exacto. Sí, gracias. Sí, eso sí. ¿Alguien más? Pastora, podría ser cuando alguien tiene diferencias por las demás personas, porque no sienten que sean iguales a ellas, que a veces los hacen de menos o que a veces son injustos con otras personas. Entonces creo que ahí es donde debemos de poder acercarnos con el amor, como Dios se acercó a nosotros y hablarles, ¿verdad? Que no tenemos que tener esas diferencias con nadie. Sí, sí, claro que sí. Estoy muy de acuerdo. También, si conocemos a alguien que está viviendo en pecado abierto, como esta mujer, esta es una buena historia, compartir con ellos para conversar de pecado, de ley y también de evangelio y de la gracia de Dios. También estoy pensando en algunos de nosotros estamos en iglesias o en grupos de fe y esta historia es una buena oportunidad de conversar con otros acerca de cómo podemos como un grupo, como familia o iglesia, tener los ojos abiertos para de verdad ver las oportunidades en nuestras comunidades, ¿cierto? Personas que tienen problemas matrimoniales o familiares,
Alguien en el chat escribió para los incrédulos. Alguien que no conoce su Salvador y el amor que tiene para ellos. Esta historia es una hermosa historia para compartir. Bueno, al principio puede parecer tan obvio que es una buena idea mantener los ojos abiertos, ¿cierto? Especialmente mientras caminamos. Pero para los discípulos y para nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, a menudo es fácil para nosotros no hacerlo, ¿cierto? Especialmente en ahora en este día cuando tenemos celulares. Muchas veces estamos en el celular y no podemos ver quién está en la fila enfrente o detrás de nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay almas necesidades de Cristo, de Jesús. Y donde vivimos es nuestro campo de cosecha. Queremos compartir. Entonces, cuando Jesús abrió los ojos y cambió la vida de esta mujer, así como Él lo hizo, nosotros también como discípulos queremos seguir con este ejemplo, ¿cierto? En nuestra vida diaria, en lo que ya estamos haciendo, mantener los ojos abiertos para oportunidades de compartir las buenas nuevas con otros. Ahora algunas noticias para ustedes. Sí o sí vamos a tener un proyecto final. Es un proyecto final bastante lindo, de verdad. Es una oportunidad para reunirse en grupos. Entonces van a hacer el proyecto final en grupitos y en sus grupitos van a leer la palabra de Dios juntas, ¿ok? Puede tener mucha más información. Pero en el momento necesitan saber que van a hacerlo en grupitos y como discípulas vamos a estar en la palabra de Dios juntos. ¿Ok? Más información en la siguiente lección. También, como siempre, las grabaciones están en YouTube y en el grupo de WhatsApp. La próxima clase es el jueves. Y si tienes cualquier pregunta, pueden conectar conmigo por WhatsApp o después de clase en este Zoom. Y como muchos de ustedes saben, pero quizás algunos no, tenemos muchos recursos y pueden ver en la pantalla que tenemos Instagram, Facebook, YouTube, todo. Mi favorito personalmente es el sitio web, academiacristo.com. Allí encuentro muchas cosas, música, especialmente música para hijos, para niños. También hay libros. Por ejemplo, hay libros que se llaman la Biblia Popular y pueden descargarlos gratis. Y allí tienen, por ejemplo, el libro de John, ¿cierto? Ahí pueden descargar John y allí tienen la Biblia, pero también después de cualquier sección tienen una descripción con más información. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba preparando para esta lección hoy día, yo saqué la Biblia Popular del sitio web y leí Juan capítulo 4, porque ahí aprendí mucho más de Samaria, de los judeos, de todos los detalles, aprendí mucho más. Entonces, ese recurso es para ustedes también. Ya. Ahora vamos a terminar como siempre con la bendición. Hermanas en Cristo, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Un abrazo grande. Gracias por estar. Nos vemos jueves. Amén. Amén. Que tengan feliz día. Gracias, muy amable. Gracias, compañeras. Que Dios las bendiga. Muy buenas noches. Que pasen Bendiciones hasta el